Hola amigos de Autofácil, muy buenas, estamos aquí otra vez más para enseñaros un coche que acaba de llegar al mercado y que es el Nissan Qashqai de tercera generación. Llevamos toda la semana probándolo, para arriba, para abajo, por la izquierda, por la derecha, por todos los lados, y estamos aquí ahora para contaros qué tal va y cuáles son todos sus secretos, así que no vamos a haceros perder más tiempo, vamos al lío. Pues vamos a hablar del Qashqai, pero antes de nada, ¿qué es un Qashqai? Bueno, para muchos, para mí, por ejemplo, el Qashqai es el primer SUV de la historia, ¿vale? Muchos diréis, si yo pongo primer SUV de la historia en Google, me sale un coche de 1935. Otros que si es el Suzuki Vitara, otro que si es el Toyota RAV4. Bueno, vale, muy bien, pero todo eso realmente eran todoterrenos quizá un poco venidos a menos, digamos, ¿vale? El Qashqai, en el año 2007, que fue cuando llegó la primera generación, lo que era un compacto, como tal, o sea, quiero decir, un coche con plataforma de compacto, con mecánicas de compacto, con posibilidades de equipamiento de compacto, con refinamiento de un compacto, con calidad de compacto, con precio casi de compacto, era un poquito solo más caro, con la habitabilidad de compacto, pero todo ello disfrazado de una carrocería un poquito de 4x4, un poquito más levantada. ¿Qué pasa? Pues que esa fórmula triunfó como la puñetera Coca-Cola y tal fue la cosa así que todas las marcas empezaron a replicar esa misma fórmula con coches para sus respectivas marcas. ¿Qué pasó? Pues que a día de hoy, como bien sabéis, hay marcas incluso pues, de tipo premium como Audi, como BMW, que tienen en su gama hasta 6, 7, 8 SUVs de diferentes tamaños, que si uno coupé, que si otro tamaño normal, que si otro con 7 plazas, que si no sé qué, pues sí, da un poco para todo y la verdad es que todos parece que tienen cabida y que le gustan un montón a la gente. En el caso del Qashqai, como os comentaba, es un coche que nació en el 2007 con aquella primera generación que fue un auténtico boom de ventas. En el año 2014 se renovó por una segunda generación y esta que tenemos aquí ahora es la de 2021, que es la tercera generación. Si os parece, vamos a ver un poquito, detalle por detalle, cómo está hecho por fuera. Voy a empezar a hablaros por la plataforma. Este Qashqai, a diferencia del anterior, ya no lleva la CMF-C/D, que llevaba ya, como digo, su antecesor, sino que llega la nueva CMF-C, que la utiliza pues toda la alianza, o que la va a empezar a utilizar toda la alianza Nissan, Renault, Mitsubishi en sus próximos modelos electrificados. Este es el primero que la lleva, ¿vale? Que se pone a la venta y que la lleva como tal. Es una plataforma que está preparada para mecánicas completamente electrificadas, para híbridos enchufables, para híbridos o para, como ocurre en este caso, un coche que lleva un motor de gasolina pero que está microhibridado. Las dos versiones que se vende este Qashqai están microhibridadas, pero eso os lo contaré después. Por lo demás, esta plataforma es una plataforma que tiene un eje delantero, una suspensión delantera, perdonadme, de tipo McPherson, una cosa muy normalita, y en el eje trasero nos encontramos una que puede ser o bien una típica de eje torsional o bien una de tipo multibrazo. Y vos diréis, ¿quién lleva la multibrazo? Seguro que las 4x4. Pues sí, las versiones que llevan tracción total efectivamente llevan un eje multibrazo para que las transmisiones puedan llegar hasta las ruedas y pueda funcionar. Pero además, algunos de los acabados, básicamente el Tecna Plus de este Qashqai, llevan estas bonitas pero exageradas llantas de 20 pulgadas que con semejante tamaño pues también, quieras que no, generan unas importantes oscilaciones, un peso notable y afecta en cierta forma un poquito al comportamiento. ¿Qué han hecho en Nissan? Pues dos cosas. Primero, se han traído el coche hasta Barcelona. Ahí hay un centro técnico estupendo y maravilloso con cerca de 400 ingenieros que se han dedicado a poner a punto este coche al gusto europeo, al gusto español, porque al final dicen que ese gusto europeo es el que gusta a todo el mundo. Han hecho un trabajo francamente bueno, pero lo cierto es que se han dado cuenta de que esa llanta de 20 pulgadas era un problemita un poco gordo a nivel dinámico, así que las versiones de llanta 20 pulgadas, aunque solo tengan tracción delantera, también llevan atrás ese eje trasero de tipo multibrazo para mejorar el comportamiento y limitar las pegas que pueden dar esas llantas de 20 pulgadas. Por lo demás, pues como podéis ver, es una plataforma que tiene una reducción de peso de unos 60 kilos con respecto a la anterior, que no está nada mal, y por lo demás, pues bueno, también utiliza un montón más de acero reforzado y demás que le ha conseguido aumentar la rigidez hasta un 41%. Así que como veis, parece que han hecho las cosas bien. Vamos a ir ahora poquito a poco a ver cómo está hecha la carrocería. Empecemos por el frontal. Esta unidad que tenemos aquí es un acabado Tecna Plus, o sea, es el que viene más equipado de toda la gama. Por eso mismo lleva estos faros que, aunque en todos tenemos el mismo diseño, aunque en todos tenemos esta pequeña piececita de aquí que los parte y que aquí pone Qashqai, que va labrado de aquella manera, pues aunque en todos esto es así, en esta versión en concreto llevamos faros full LED que son adaptativos, aunque sinceramente, aunque son adaptativos, yo los he estado probando y no me parecían demasiado adaptativos, pero bueno, la cuestión es que sí que los lleva. La parrilla delantera, como veis, es negra, es muy similar a la del anterior,
Los faros, como os comentaba, es lo que más los diferencia del anterior. Y luego, pues bueno, tiene cositas que son más o menos ya habituales en casi todos los coches, como por ejemplo este air curtain que entra por aquí, que luego sale el aire para allá para mejorar el rendimiento aerodinámico del coche cuando vamos a alta velocidad. Si nos vamos por el lado, ya os he comentado que lleva unas gigantescas llantas de 20 pulgadas, el Qashqai de 140 caballos, con acabado Visia, que es el más básico, lleva una de 17, después hay coches con 18, con 19 y hasta 20 de este Tecna Plus. Si nos vamos hasta aquí, hasta los retrovisores, vemos que ahora salen de la puerta. Esto es algo que está muy bien porque siempre te deja este pequeño huequecito que te quita un montón de huecos muertos, de ángulos muertos, cuando vas a girar, por ejemplo, en una calle en la que puede haber un paso de peatones aquí o lo que sea y no ves bien y tienes que mirar así, pues te deja este pequeño ventanuco que siempre te permite ver un poquito mejor. Las barras en el techo, que también son de serie, las típicas protecciones que tenemos en los pasos de ruedo en la parte inferior, que es lo típico de los SUVs, pues tampoco nos faltan. Si nos vamos hacia la parte trasera, nos encontramos con este spoiler que recuerda también mucho al del anterior Qashqai y al de la inmensa mayoría de coches de este estilo, y los faros posteriores, si los viésemos solamente desde aquí, recuerdan bastante a los del anterior Qashqai, pero sí que es cierto que en cuanto cogemos un poquito este ángulo de 3/4, vemos esta especie de alargamiento que tiene por esta parte superior, que a mí, por ejemplo, me recuerda al Kia Stinger, que fue quizá el primer coche que lo llevó. Como veis, la parte de abajo lleva esta protección en gris, con esto en negro con los catadióptricos, no se ven las salidas de los escapes y bueno, tampoco tiene ningún tipo de anagrama que identifique ni el motor que llevamos ni tampoco el acabado. Solamente vemos aquí en grande, en medio pone Qashqai, como también ocurría en el anterior Nissan Qashqai. Para terminar de hablaros del tema del diseño, pues qué menos que hablaros del color. El Nissan Qashqai se ofrece de serie, digamos, sin que tengáis que pagar absolutamente nada por él, en un color rojo que se llama Yokohama Red y que no es este de aquí. Después, a partir de 250 euros y hasta 1.500 euros, pues podéis ir eligiendo diferentes colores, pues como desde 2 blancos a 2 azules, 3 grises, en fin, un poquito todo lo que queráis. Pero aparte de eso, en las versiones más equipadas, también se os ofrece la posibilidad de que toda la parte del techo vaya pintado en este color negro metalizado que veis aquí y que queda bastante chulo, que además con la forma que tiene aquí con todo esto cristalado y demás, pues da un aspecto bastante deportivo a la carrocería que como veis pues es bastante musculosa de por sí. Os quería también comentar otra cosita, antes hablábamos de que la plataforma es 60 kilos más ligera y eso también influye mucho el hecho de que tanto el capó como las puertas están fabricadas de aluminio y que además el portón trasero está fabricado en un material compuesto de plástico. Vamos a ver ahora cómo está el coche por dentro. Voy a mostraros ahora el vano motor del Nissan Qashqai y de paso voy a aprovechar para contaros cómo es la gama mecánica de este coche. Vamos al capó. Se abre de forma típica, tiramos de la palanca que hay en el interior y una vez que ha saltado, pues movemos otra palanquita que está aquí y que es bastante accesible y a partir de ahí levantamos el capó. Como os comentaba antes, es de aluminio, así que, bueno, pesa, pero tampoco es nada del otro mundo. Sí que se podrían haber gastado algunos eurillos en poner algún que otro amortiguador para que lo sujetara, pero bueno, no lo han hecho, así que tenemos la clásica varilla que sujeta aquí y que, bueno, nos deja a la vista un vano motor en el que destaca la ausencia de una tapa de plástico que suele tapar esto y que no suele ser nada más que algo estético, porque bueno, en este caso no está y lo que vemos es un conjunto aquí de tuberías, manguitos, cables y demás, pues importante, pero que bueno, no supone mayor problema. Lo que sí que vemos también es que hay cosas que están muy accesibles y que es bueno, por ejemplo, para mirar el aceite, si no lo miramos a través del cuadro, pues la varilla la tenemos aquí y está muy accesible. El tapón para rellenar el depósito en caso de que esté bajo, pues también está súper accesible. El líquido de limpia, fijaros dónde queda, muy a mano. Es muy fácil controlar también el líquido refrigerante e incluso también el líquido de frenos y pues si tenéis que cambiar la batería vais a ver que es relativamente sencillo, aunque como este coche lleva stop start, ya sabéis que en caso de cambiar la batería pues hay un pequeño problemita y es que o la reseteáis en un taller o no va a arrancar el coche. Dicho eso, que pasa en todos los coches que tienen stop start, voy a aprovechar para contaros que el Nissan Qashqai se vende con 2 motores, que en realidad es el mismo bloque, es el bloque 1.3 turbo que ya tienen otro Renault, que ya llevaba incluso el anterior Nissan Qashqai y que es un motor, como os digo, un 1.3 de 4 cilindros y de, en este caso, 140 o 158 caballos. Este que tenemos aquí en concreto es el de 158 caballos. ¿Qué tiene de nuevo este motor o el de 140 que no tenían el anterior Qashqai, que además se vendía con otros niveles de potencia, 160, tal? Bueno, pues lo que tiene es que este va microhibridado, que el anterior no iba. Lleva un pequeño sistema de microhibridación con una batería
de 12 voltios, con un sistema de 12 voltios, que bueno, no es capaz de mover el coche por sí solo, que es simplemente una pequeña ayudita cuando aceleras a fondo y cosas de ese estilo, y que le permite contar, eso sí, con las ventajas de la etiqueta Eco, porque todas las versiones de la gama Qashqai son etiqueta Eco. No hay, por desgracia, motor diésel, que para este tipo de coches suele ser una alternativa muy interesante y muy válida en caso de que hagamos muchos kilómetros, sobre todo por carretera. La gama va a quedar formada por esos dos motores que os digo. El 140 caballos solo se vende con tracción delantera y cambio manual de 6 marchas. El de 158 caballos se vende con tracción delantera, pero también con tracción total, y con el cambio de 6 marchas manual o con uno de 7 marchas de variador continuo, un cambio automático Xtronic, que también hemos podido probar y que la verdad, pese a ser de variador continuo, funciona francamente bien. Un poquito más adelante, ya para el año que viene, va a llegar el Nissan Qashqai Power, que se trata de una versión completamente híbrida. No la hemos podido probar todavía, cuando la probemos os contaremos qué tal va, pero sí que nos han contado que bueno, no es un híbrido, digamos, como un Toyota, ¿no?, que tiene un motor de gasolina que es el que principalmente tira, con un motor eléctrico que después le ayuda y demás. No, aquí lo que tenemos es un motor de gasolina que lo único que hace es recargar constantemente las baterías para que el motor eléctrico sea el que se encargue de impulsar al vehículo. Pero como os cuento, esto ya lo veremos un poquitín más adelante y cuando lo probemos lo contaremos. Ese coche previsiblemente también llevará su etiqueta Eco y no va a haber ningún Nissan Qashqai completamente eléctrico ni híbrido enchufable, no está previsto, ¿vale? El eléctrico lo va a ocupar, ese hueco lo va a ocupar el Nissan Ariya, que también veremos a la venta en los próximos meses. Como este Qashqai es un acabado Tecna Plus, pues tiene apertura eléctrica del portón del maletero. Ahora, como Murphy es así, haré así y no funcionará. Correcto, no funciona. Ahora sí, a la segunda ha ido bien, basta con que pases el pie por debajo del paragolpes o bien que toques el botoncito para que él se levante, o no, nunca se sabe, pero bueno, a la segunda suele funcionar. ¿Qué nos encontramos aquí dentro? Pues un maletero que oscila entre 479 y 504 litros. Este son 504 litros porque es una versión de tracción delantera. Las versiones 4x4, como llevan el sistema de tracción trasero, pues sube un poquito la altura del maletero y son los que bajan a 479 litros. 504, que es lo que tiene este, está bastante bien, está en la media. Todo lo que sea pasar de 500 litros en un sub de esta categoría, de unos 4,40 metros, 4,42 en este caso en concreto, pues está francamente bien. Como podéis ver, es un maletero que, bueno, en este caso también es cosa de este acabado, no pasa en todos, es a partir del N-Conecta, encontramos que tiene este doble fondo dividido en dos partes, que es bastante útil, porque, si os fijáis, nos permite, por ejemplo, colocar esto así, de forma que aquí podemos colocar bolsas o pequeñas cosas que luego no vayan pegando guantazos de un lado a otro cuando hay curvas, por ejemplo. Al mismo tiempo, haciendo así un poquito de Tetris, podemos hacer una especie de segundo doble fondo. Como veis, esto es un poquito de aquella manera, o sea, quiero decir, requiere cierta maña al principio hasta que coges y lo llegas a poner. Cuando haces esto del doble fondo sí que es cierto que perdemos un poquito de la regularidad de aquellas partes por estos plásticos que están aquí, que como vemos además están rematados un poco de forma toscota una vez que quedan a la vista, pero bueno. Y por lo demás pues nos encontramos un maletero que tiene aquí una toma de 12 voltios, que tiene un punto de luz a cada uno de los dos lados y que también tiene pues dos pequeños ganchitos aquí pues para colgar pequeñas bolsas y demás. En este caso en concreto tenemos un kit reparapinchazos, no hay rueda de repuesto ni de emergencia ni tampoco de tamaño normal. Voy a hablaros ahora del puesto de conducción del Nissan Qashqai, pero antes de eso voy a aprovechar para contaros exactamente cómo está estructurada la gama en lo que a acabado se refiere. El coche se ofrece con un acabado básico que es el Visia, después está el Acenta, después el N-Conecta, que se supone que es el que va a aglutinar un mayor número de ventas, y después están el Tecna y el Tecna Plus, que es el más gordo y es el que tiene precisamente esta unidad, y os lo digo también pues para que veáis un poquitín cosas que vais a encontraros aquí que en un Visia, por ejemplo, pues no vamos a tener y que os voy a explicar ahora. Aparte de esos 5 acabados, hay un sexto más, que es el Premier Edition, que es una edición limitada, que es, bueno, la edición un poquito de una versión de lanzamiento, ¿vale? Que trae más equipamiento de serie y que va a estar a la venta durante unos meses, aprovechando el lanzamiento del coche pues con un precio más interesante y una mejor relación precio-equipamiento de serie. Volvamos a este coche en concreto. Como es el acabado Tecna Plus, que como os digo es el que tiene un equipamiento más completo, nos encontramos pues con su tapicería de cuero, con toda esta parte de aquí también terminada en cuero, una instrumentación completamente digital que también tiene como dos diseños, una pantalla táctil un poquito más grande, pero básicamente el resto de cosas pues son muy similares a las que tiene el resto de la gama Qashqai. Aquí por ejemplo encontramos un climatizador que por cierto tiene botones
gracias a Dios, aleluya, ya empezamos a abandonar esa manía de que todo se controla a través de la pantalla y empezamos a volver a poner estos maravillosos y estupendos botones físicos que tanto nos facilitan la vida cuando vamos conduciendo. Y lo cierto es que, bueno, quitando el acabado Visia, que ese lleva aire acondicionado, todos los demás llevan un climatizador como este. Como veis, la pantalla central queda pues reservada básicamente pues para las cosas básicas de lo que es el infoentretenimiento, desde el equipo de audio, el navegador, el Bluetooth, todo este tipo de cosas. Y luego también es verdad, pues bueno, que vemos la cámara de aparcamiento, o que podemos ver cosas como por ejemplo, o regular cosas como por ejemplo si nos venimos aquí lo vais a poder ver, que va a ser mucho más sencillo. Si nos venimos a esta parte, por ejemplo, vais a ver todo lo que podemos hacer. Desde las conexiones, teléfono, navegador, reloj y demás, a cosas también como la cámara, los asientos, que como veis tienen ajuste de masaje y que tiene diferentes programas. Según le vas dando aquí, perdón, que antes lo tengo que conectar, lo vais poniendo en lumbar, relajante, estimulante, vais jugando con la intensidad y la velocidad. Y aunque esto me va resultando muy a gustito y casi me voy a dormir, lo voy a apagar para seguir contándoos cositas de un interior que por lo demás está bastante mejor acabado, o por lo menos da una mejor presencia que en el anterior Qashqai. La sensación es de estar en un coche mucho más moderno, bastante mejor acabado y en general mucho más agradable. A nivel de materiales, esta versión, como os digo, es la más equipada y por tanto pues esta especie de cuero que os comentaba antes se le da un toque muy chic. Todo esto que es plástico duro es como un negro piano, pero que al mismo tiempo tiene como un pequeño rayadito que le da un aspecto muy moderno y que al mismo tiempo no deja que se marquen tanto los dedos, aunque sí que se marcan, pero no tanto como si fuera completamente liso. Tampoco se nota tantísimo el tema del polvo. Y luego, pues bueno, encontramos cositas que son más o menos típicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cargador inalámbrico, que también es de serie en esta versión. Si eres un pobre como yo y todavía no tienes un móvil que se carga de forma inalámbrica, pues tienes unas tomas USB aquí debajo de este reposabrazos, donde hay un par de pequeñas guanteritas. Aquí tenemos el típico posavasos y después tenemos la palanca de cambios. En este caso, que es manual, como podéis ver, es una palanca típica de 6 marchas, pero tiene la peculiaridad de que está colocada en una posición bastante elevada. Eso facilita a priori como el manejo, ¿no? Como podéis estar viendo, que queda bastante a mano. El problema es que para mi gusto la han dejado demasiado apartada a la derecha, y entonces cuando vas a cambiar entre eso y que los desarrollos son un poquito largos, pues podría estar un poquito mejor si hubiera estado algo más hacia la izquierda. Pero bueno, tampoco le vamos a poner demasiadas pegas. Aquí tenemos el freno de mano eléctrico, que es de serie también en todos los Qashqai, y también este pequeño botoncito que es el que permite seleccionar los diferentes modos de conducción. Hay 3, Sport, normal y Eco, y simplemente pues jugando con uno con otro vais a ver que la cosa va cambiando, aunque las diferencias ya os digo que no son demasiado grandes. Si nos vamos a lo que es la postura de conducción como tal, se va sentado bastante bien, se va mejor que en otros Qashqais, porque va sentado un poquito más alto, un poquito más bajo, perdón, no vas tan altote, no vas con las piernas colgando tanto, puedes ir un poquito más cómodo, y a mí eso por lo menos me resulta más agradable. Al mismo tiempo sigue siendo la ventaja de que va a ser un coche alto, de manera que siempre vas a tener una buena visibilidad y todas estas cosas que al final pues son importantes y que son uno de los aspectos a destacar en este tipo de coches. Por lo demás, como veis, teníamos aquellos botones de la parte del climatizador. Aquí contamos con otros en el volante que son pues tanto para los sistemas de ayudas a la conducción como el Bluetooth, control por voz. Aquí tenemos los del equipo de audio, que bueno, son bastante lógicos de manejar, bastante intuitivos. Y luego aquí a la parte izquierda pues tenemos el del HUD, porque aquí podemos tener un HUD que yo ahora mismo lo llevo desconectado, pero que con que lo pongas te proyecta ahí la información con el lector de señales y también con la velocidad a la que circulas. Y luego otra serie de cosas, pues como por ejemplo el Stop Start, que se conecta y desconecta de aquí, o la intensidad de iluminación del cuadro. Por lo demás, pues ya veis que es un coche bastante agradable, bastante más moderno que el interior, que el anterior, perdón, y con una postura de conducción bastante bien resuelta. Tiene alguna cosilla, por cierto, que sí que nos ha sorprendido y que también os quería comentar, como por ejemplo la iluminación, aunque está bastante bien, porque aquí tenemos un techo solar panorámico que en este coche, en este acabado, es de serie, pero sí es cierto que los plafones son de bombilla, cuando lo normal es que sean de LED, pero bueno, aquí tenemos unos de bombilla, este grandote aquí, y luego uno encima de cada una de las dos puertas traseras, que también son de bombilla, que bueno, cumplen bien su función, pero que no son de LED, que es una cosa como más moderna y que sí que tienen algunos de sus rivales. No es nada malo, pero bueno, es un detalle que me gustaría explicaros. Y sí que comentaba que a nivel de acabados el coche ha mejorado mucho, la calidad de los materiales es buena, la calidad de los remates está también bastante lograda, no encontramos rebabas raras ni incluso en las guanteritas, está todo como bien limadito, como no hay grandes asperezas, y sin embargo nos encontramos pues algún leve
desajuste, como por ejemplo si nos fijamos en este de aquí, de la caja de cambios, que vemos que este plástico como que sobresale más de aquí que de acá, pero bueno, aún así no vemos que esté mal montado, ni que cruja, ni que muestre falta de rigidez, ni nada por el estilo, así que bueno, tampoco es una cosa como para andar criticándola demasiado, porque es bastante habitual en todos los coches. Vamos a seguir viendo el coche en el resto de sus aspectos. Voy a mostraros ahora las plazas traseras del Nissan Qashqai, que es un aspecto que está muy bien resuelto. Primero porque cuando abres la puerta, como veis, prácticamente abre 90 grados y deja muchísimo espacio para entrar. No son 90, son 86, según nos han confirmado los técnicos de Nissan, pero realmente es mucho y además queda luego muchísimo hueco para poder acceder aquí a las plazas traseras, que como veis son bastante cómodas en lo que a espacio se refiere. Tiene alguna cosa llamativa, como por ejemplo que la banqueta queda relativamente baja. Yo no tengo las piernas muy largas, soy relativamente pequeñito, pero sin embargo no acabo de apoyar de todo bien aquí las piernas en la parte esta de la banqueta. Y al mismo tiempo es como demasiado planota, de forma que bueno, sujeta, pero tampoco es que sea una super mega maravilla. Independientemente de eso, lo que sí que está muy bien resuelto es el tema del espacio, porque el coche es un poquito más amplio que el anterior Qashqai, y eso significa que está realmente en la media en lo que se refiere a altura, que en este caso se ve un poquito más limitada porque tenemos el techo panorámico, y también en el espacio para las piernas, que está bastante logrado. En cuanto a anchura, es donde más destaca, porque sí que está incluso un poquito por encima de la media. Como yo os decía, las dos plazas traseras son relativamente cómodas, aunque podrían sujetar un poquitín más. Si nos vamos a la plaza central, vemos, aunque no tenemos apenas sujeción, porque es verdad que es un poquito más dura y te vas mucho más para los lados, sí que tienes un túnel de transmisión muy poquito prominente, de manera que puedes colocar los pies relativamente con cierta comodidad, quiero decir, y una consola central que, bueno, aunque es voluminosa, pues tampoco nos golpea demasiado, porque eso sea demasiado prominente hacia atrás. Aquí tenemos una salida de aire y dos tomas de USB para cargar los móviles o lo que sea, una de tipo pequeñito y otra de tipo normal. Ya era hora de que las marcas se animasen a poner tomas de los dos tipos. Por lo demás, como os digo, si a diferencia de algún otro de sus rivales, no encontramos ninguna banqueta trasera corrediza, ni tampoco se puede jugar con la inclinación del respaldo. Pero bueno, independientemente de eso, es un coche que está bastante bien resuelto en las plazas traseras. Tiene también otra pequeña desventaja, entre comillas, y es que los anclajes ISOFIX están metidos muy hacia el centro, de manera que de este a este no hay una anchura demasiado grande. Nosotros hemos medido 37 centímetros, que no es que sea demasiado. Entonces sí que es cierto que a la hora de colocar una tercera silla o de que una persona viaje aquí, pues se ve un poquito limitado, porque ya os digo que la distancia que hay entre uno y otro es relativamente limitada. Pero bueno, por lo demás es un coche bastante amplio y que para una familia pues está bastante bien resuelto. Bueno, pues ahora ya voy a pasar a contaros cómo va este Nissan Qashqai de 160 caballos con el motor 1.3 turbo, cómo va en marcha. Empezando precisamente por el motor. Se trata de un motor que destaca principalmente por suavidad, por su agrado de conducción, por ser muy progresivo, tanto que a veces ni tan siquiera parece turbo, y es un motor que, bueno, mueve con relativamente solvencia y con bastante soltura el coche, siempre y cuando vayamos por encima de las 2000 revoluciones por minuto, ¿vale? Porque por debajo de 1900 vueltas o así es un motor excesivamente perezosón, que te obliga a tirar un poquito del cambio, pues para aprovechar un poquito más su parte buena del rendimiento, ¿no? Que está, pues eso, a partir de 3, 4, 5000, según va subiendo de revoluciones, pues obviamente se va comportando mucho mejor. Es un motor que, como os digo, destaca por ser muy progresivo, por tener esa respuesta suave, y tiene la desventaja también, como también ocurre en muchos de estos motores de ahora, que cuenta pues con un cambio, con unos desarrollos bastante largos. Para que os hagáis una idea, en segunda este coche a 6000 revoluciones, que es donde alcanza la potencia máxima, ya va a 100 km por hora. En sexta, a esas 6000 revoluciones por minuto, podría alcanzar los 300 km por hora. Ese es el desarrollo que tiene. Obviamente no los coge, tiene una velocidad punta de 206, creo, esta unidad en concreto, pero bueno, es un ejemplo de que efectivamente este coche, como suele ocurrir en muchos de los vehículos actuales, pues tiene unos desarrollos bastante largos que sin duda favorecen al consumo, pero que a la hora de las prestaciones pues quizás no sean la mejor alternativa, no sean la mejor opción. Es un coche que, como os comento, sí que va por lo demás con mucha suavidad, destaca en eso. No es un motor excesivamente ruidoso, no es un motor que transmita vibraciones. El hecho de ser 4 cilindros, pese a ser solo un 1300, le ayuda bastante en ese aspecto. Tiene un funcionamiento bastante suave, bastante poco áspero, no tiene ese típico traqueteo, digamos, de los motores tricilíndricos. En ese aspecto está más logrado. Y en cuanto al tema del consumo, pues hombre, ¿gasta poco? Sí.
¿Está microhibridado? Sí. ¿Milagros? A Lourdes, siempre digo lo mismo. Si vas por carretera, típica carretera llaneando a unos 90, 100 kilómetros por hora, utilizando las marchas largas y demás, lo normal es que estés en torno a 7 litros a los 100, ¿vale? Si ya te vas un poquito más a autopista, 120, 130 kilómetros por hora, cosas de estas, te irás lo normal a unos 7,5. Que te vas más a ciudad, que te gusta más aprovechar las revoluciones del motor, todas estas cosas, ir un poquito más ligero, llámalo X, te vas a ir a 8, 8,5, es lo suyo. Yo, fuera ya de las pruebas de prestaciones, en conducción más o menos normal, por el tipo de carreteras por las que yo me suelo mover, estaba en torno a 7,5, 7,6, 7,7 litros a los 100, que es una cifra, pues bueno, razonable y que está más o menos en la media de esta categoría. Más cositas que os quiero comentar. El comportamiento del coche. El comportamiento del coche es un coche que es un poco como el motor. Está pensado para viajar con mucha comodidad. Es un coche que es un excelente viajero en ese aspecto porque tiene una calidad de rodadura bastante elevada. Entonces tú vas con el coche, vas circulando con él, vas haciendo cualquier viaje y es un coche, pues eso, especialmente cómodo, ¿vale? Si te mueves por ciudad es un coche bastante agradable, no es demasiado grande, viene 442, entonces tampoco es demasiado voluminoso a la hora de moverte pues por zonas como por ejemplo ciudades, callejuelas, todo ese tipo de cosas. Por comportamiento, es un coche que, como os decía, destaca mucho por comodidad, destaca mucho por nobleza, es un coche relativamente fácil de conducir también y es un coche que te transmite mucha sensación de aplomo, ¿vale? No es la mejor opción si queremos un SUV ágil. Pero, por ejemplo, un coche de plataforma MQB, como puede ser un Seat ATK, pues tiene un nivel de agilidad bastante superior a este Nissan Qashqai. Pero bueno, yo entiendo también que probablemente quien se compre un coche de este estilo busque más un coche cómodo, aplomado, estable, que le transmita mucha sensación de control, que no uno que sea un poquito más ágil o deportivo, ¿no? Entonces tampoco lo considero como una gran pega. Sí que es cierto que en este caso concreto, esta unidad que lleva la citada y dichosa llanta de 20 pulgadas, pues hombre, la gente normalmente yo no creo que lo vaya a notar mucho, pero sí es cierto que nosotros, pues cuando vas por carretera secundaria y hay alguna zona con un poquito de irregularidades o cosas de esas, sí que notas pues que ahí abajo en el neumático pues hay mucha masa, ¿no? Hay muchas oscilaciones y demás, y eso te acaba restando un poquito de precisión, ¿no? Te acaba dejando ahí un poquito de, oye, este coche seguro que con otra llanta va mejor. Tuve la ocasión de probar Qashqais con llantas más pequeñas y efectivamente va mejor. Por lo demás, quitando ese pequeño detalle que, como os digo, no es un gran problema porque para una conducción normal y no va a ser una cosa especialmente llamativa y que seguramente quien compre este coche va a conducir de una forma tranquila, por tanto no creo que sea un tema especialmente espinoso ni complicado. Por lo demás, esto es un SUV, correcto. ¿Es un coche indicado para campo? Bueno, todo lo que te pueda dar, tener un poquito más de altura libre al suelo y en el caso de los 4x4 tener tracción total. Aquí en esta unidad, por ejemplo, tened en cuenta que llevábamos unos neumáticos Michelin Pilot Primacy 4, que es un neumático completamente de asfalto, dedicado pues a berlinas y demás para viajar con relativa tranquilidad. Por lo tanto, bueno, es un neumático que, como os digo, no es el más indicado ni para circular por campo, ni tampoco por nieve, ni nada por el estilo. Si le ponemos un neumático de otro tipo, pues obviamente la cosa va a mejorar muy notablemente y el coche, pues sus actitudes en campo, en nieve y demás, pues van a mejorar considerablemente. Así que poquito más, esto es lo que os quería contar de cómo va este coche en carretera. Un coche, ya os digo, cómodo, aplomado, sencillo de conducir, con una respuesta suave, que sí que si deprisa te va a obligar a tirar un poquito del cambio, con un consumo que entra dentro de lo normal y razonable en este tipo de coches. No esperéis ningún tipo de milagro. Y por supuesto luego lo que os decía, en campo, pues bueno, más o menos normalito y a la altura de cualquier otro SUV, y siempre pues un poquito mejor, siempre y cuando utilicemos unos neumáticos más adecuados. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy del nuevo Nissan Qashqai, un coche que ha cambiado por completo para seguir siendo lo mismo, que por otro lado no es precisamente poco. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, simplemente darle ahí al me gusta, compartirlo con vuestros amigos y ya, si queréis estar al loro de las últimas noticias del motor, pues por supuesto no dudéis en suscribiros y en darle a la campanilla, como diría el amigo Torrente. Hasta luego, que lo paséis bien.